Ejercicio número 247 de Java. Nos han solicitado que creemos un servidor multihilo utilizando Socket Server y Executors. Ya hemos creado la clase de demostración servidor multihilo y el método main. Iniciemos creando aquí un bloque try catch con recursos. Try, abrimos paréntesis y aquí creamos una variable de tipo server socket. La vamos a llamar listener. New server socket. Y le vamos a pasar un puerto, un número de puerto. Por ejemplo, 20.064. Ok. Vamos a indicar por medio de un mensaje que el servidor se ha iniciado. El servidor multihilo se ha iniciado. Ok. Ahora vamos a invocar el método newFixedThreadPool para crear un pool de thread a partir de la clase executors. Executors. Importamos la clase punto newFixedThreadPool. Indiquemos que puede atender hasta 20 threads. Maneja 20 threads. Vamos a guardar la instancia de que retorna newFixedThreadPool en executor service. Ahí ya queda guardada. Llamemos a la variable pool. Vale. Ahora, en un ciclo while indefinido, por eso utilizamos true como expresión de continuación de ciclo. A continuación, invocaremos el método execute y le pasamos una instancia de una clase que vamos a llamar capitalización. Indicamos aquí listener.accept. Accept. Ok, esta clase aún no existe. Vamos a crearla como una clase anidada dentro de servidor multihilo. Private static class capitalización, y esta clase debe implementar runnable para convertirlo en ejecutable, es decir, en un servicio ejecutable sobre los threads. Abrimos llaves, creemos aquí una variable de tipo socket, la llamamos socket sencillamente, ya está, importamos socket. Ok. Nos aparece todavía un error porque no hemos implementado capitalización. Ok. Notemos que acá dijimos que accept iba a ser argumento del constructor de capitalización. Es decir, que debemos crear un constructor que reciba un objeto socket. Capitalización, abrimos paréntesis, indicamos aquí socket, socket. E inicializamos la variable de instancia socket. Ok, nos falta implementar el método run. Vamos a apoyarnos aquí en NetBeans, damos clic aquí en la bombilla y luego clic sobre implement all abstract methods. Nos genera este método. Podemos deshacernos de este código de plantilla y empezar a codificar lo que nosotros necesitamos que realice esta clase. Hagamos una impresión aquí para indicar que se ha conectado. Conexión o conectado, dos puntos, y le concatenamos socket para que nos dé la información del socket que actualmente ha proveído la conexión. Ahora, dentro de un bloque try catch vamos a realizar las siguientes operaciones. Crearemos un objeto scanner al que llamamos lector y decimos new scanner. Y le vamos a pasar como argumento la invocación de getOutPutString para hacer la lectura de los datos que vienen del cliente. Ok, ¿por qué tenemos error? Aquí me he equivocado, es getInputString. Continuemos. Ahora creemos un objeto printWrite para hacer la escritura ya hacia el cliente. Llamémoslo pw new printWrite. Y le pasamos como argumento la invocación de
getOutputStream, porque él va a generar una salida hacia el cliente, ¿vale? Vamos a leer el contenido de lo que se ha proveído desde el cliente. Decimos while in hasNextLine. Aquí me equivoqué, acá no es. Ahora, por medio de un ciclo while vamos a hacer lectura de lo que se proveyó desde el cliente. Decimos aquí lector.hasNextLine para obtener todo lo que el cliente proveyó. hasNextLine. Entonces, cada vez que se encuentre nuevo contenido lo vamos a enviar por medio del objeto printWriter. Invocamos aquí println y ahora desde el objeto lector, que es de tipo scanner, invocaremos nextLine y lo convertimos a mayúscula, to uppercase. Muy bien. Vamos a crear los bloques try catch. En primer lugar, vamos a generar aquí una especialización de excepciones. Entonces, aquí podemos decir error y le concatenamos el resultado de invocar el método getMessage. Finally, es decir, si todo sale bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar el socket, decimos socket.close, ¿sí? Esto puede generar una excepción al intentar cerrarla, por ejemplo la excepción IOException. Llamemos a esa variable y luego indicamos con un mensaje que se ha cerrado el socket. Cerrado, dos puntos, y le concatenamos el resultado de invocar la representación de cadena de caracteres de socket. Implícitamente se invoca toString. Muy bien, ya tenemos construido el servidor. Aquí todavía tenemos unos errores. Vamos a decir que este método main lanza la excepción IOException. Ya queda resuelto todo. Muy bien, podemos ejecutar Shift F6 y aquí nos dice que el servidor multihilo se ha iniciado. Vamos a hacer la corrección de tenemos un error tipográfico aquí, volvamos a ejecutar. Muy bien. Vamos a crear un archivo Java para crear el cliente. Llamemos a la clase sencillamente cliente. Ok. Especifiquemos aquí un método main y aquí además creemos un bloque try catch con recursos. Decimos aquí socket new socket. Importamos la clase y le indicamos, como el servidor está corriendo en la misma máquina de este cliente, aquí vamos a especificar localhost y el puerto va a ser 20.064, el que especificamos allá en el servidor. Abrimos llaves y en el interior lo primero que vamos a indicarle al usuario es que ingrese texto y para finalizar presione control más D o también control más C. Ok, dejemos aquí dos puntos. Sobre una instancia de scanner, llamemos a esa variable lector, le vamos a indicar que la fuente es la entrada estándar, el teclado. Ok, muy bien. Con esto hacemos la lectura de lo que el usuario va a escribir. Para eso nos sirve el objeto scanner. Ahora crearemos otro objeto scanner al que llamaremos entrada y lo vamos a crear a partir de la invocación de getInputString de la clase socket, es decir, del objeto socket que ya definimos en la línea 14. Indicamos aquí new scanner e invocamos desde socket getInputString. Además necesitaremos un objeto printWriter, llamémoslo pw new printWriter, y aquí especificamos cuál va a ser la fuente para hacer el envío de datos. Vamos a indicar que es socket.getOutputString y además indicamos que haga autoflush.
true. Esta misma configuración la necesitamos en el servidor. Nos devolvemos al archivo servidor multihilo y acá donde creamos el objeto printWriter le vamos a indicar true. Detenemos el servidor y lo volvemos a ejecutar. Ahí ya se está ejecutando el servidor. Volvamos a la clase cliente y continuemos. Ahora en un ciclo while vamos a hacer la lectura continua de datos de lo que se envía al servidor, lo que el usuario va a escribir y lo que se recibe desde el servidor. Es entrada punto hasNextLine. hasNextLine. Eso es lo que necesitamos para esta sección, para comprobar que hay elementos por leer. Vamos a enviar el contenido. Vamos a enviar el contenido hacia el servidor, lo que el usuario escriba en la pantalla. Entonces aquí invocamos el método nextLine del objeto escáner que definimos en la línea 17 y luego mostramos en pantalla, agreguemos aquí un salto de línea, el texto capitalizado que consistiría en leer lo que retorna el servidor. Decimos nextLine. Ok. Vamos a colocar aquí que el método main lanza la excepción IOException para resolver los problemas que están pendientes. Ok. Ejecutemos esta clase, presionamos Shift F6 y nos dice que ingrese texto y para finalizar presione Control D o Control más C. Escribamos por ejemplo Java. Esperamos un segundo. Veamos a ver qué está pasando en el servidor. Nos dice que se estableció una conexión, eso está bien, pero no nos está retornando nada. Se queda esperando. Tenemos un error. Voy a detener aquí el cliente. Aquí no es entrada sino lector. Volvamos a ejecutar. Veamos por ejemplo aquí Java y aquí ya nos retorna el texto capitalizado. Ok. Escribamos otro texto, por ejemplo Python. Nos retorna Python. Esto lo estamos recibiendo desde el servidor. El texto en color verde es el texto que enviamos al servidor y el texto que nos aparece enseguida es el texto que nos retorna el servidor, ya el texto capitalizado. ¿Ok? Una de las grandes ventajas que tiene este servidor es la capacidad de atender varios procesos al mismo tiempo, gracias a la posibilidad de ejecución de varios hilos en tiempo concurrente, de forma concurrente. ¿Vale? Llegamos al final de este ejercicio Java. Aprendimos a crear un servidor multihilo a través de la clase SocketServer y específicamente el uso de Executor para crear un pool de thread. Hasta la próxima.